Bueno, hola a todos. El objetivo de este video es mostrarles el funcionamiento, los principios básicos de funcionamiento del software Elite. Este es un software desarrollado por la empresa Elite Software. Este software en específico es un programa especializado para cálculo de sistemas de rociadores automáticos y es un programa en el cual pues podemos, además de realizar sistemas de rociadores, podemos también analizar sistemas de tuberías verticales, entre otras cosas. El programa en síntesis pues es un método pues de acuerdo a la norma NFPA 13, el cual calcula las pérdidas por presión por la fórmula de Hazen-Williams. Y pues básicamente pues esta es la información, como pueden ustedes se puede evidenciar, está aquí en la página del autor del software. Está la página donde se muestran las características del programa. El objetivo es mostrarle a través de un ejercicio, a través de un tutorial, cómo se opera, cómo se ingresan los datos y cómo se realizan los respectivos cálculos con el mismo software. Entonces, para ello abrimos la ventana, la interfaz gráfica del software. Es la primera pantalla que se abre al darle clic en el programa, donde pues muestra aquí esta ventana que es el tip del día. Entonces pues muestra ahí diversos consejos para el mejor desarrollo de los trabajos de cálculo de los sistemas de rociadores. Entonces pues acá le damos OK y seguimos con esta ventana. Esta ventana pues es donde se muestra los exploradores el explorador de los proyectos. Acá usted puede tener cargados tantos proyectos como cálculos haya hecho, y pues acá mediante esta interfaz pues se pueden abrir o cerrar se pueden abrir y cerrar los cálculos. Acá se pueden visualizar o cerrar, ¿sí? Para iniciar un nuevo cálculo, para iniciar un nuevo proyecto, entonces basta con darle clic aquí en nuevo o acá en archivo nuevo, y finalmente se ve que se activan todos estos botoncitos. Entonces este primer grupo de botones son los típicos botones que se utilizan en cualquier software donde se graba, donde se puede realizar pues, de diversas tareas. Hablemos de, por ejemplo, un procesador de texto como Word, donde pues se puede crear un documento nuevo, abrir uno existente, cerrar un documento y guardar. Este grupo de botones que aparecen acá ya son el grupo de botones donde que son con los que trabajamos principalmente. Básicamente el concepto del manejo del software se basa en responder, según lo que yo veo durante el proceso, es responder básicamente 4 preguntas. Y la primera pregunta es básicamente para quién es y qué naturaleza tiene el proyecto. O sea, quién es el que hace el proyecto de cálculo, para quién es, para dónde es, ¿de acuerdo? Y todas esas preguntas se responden en estas 4 pestañas. Entonces, si usted le da clic en este primer botón, en estas 4 pestañas, le va a dar la información, ¿sí? Por ejemplo, usted puede poner acá en esta primera pestaña, que son los datos del proyecto, ponerle el título del proyecto: Sistema de Rociadores Bodega, ¿sí? Diseñado por quién, por su servidor, puede ser,
o la persona que está la persona que esté realizando el proyecto. Acá esto es solamente para meter los datos en el reporte de cálculo. Entonces, qué código tuvo de referencia para realizar los cálculos, la agencia que aprueba, puede ser la autoridad competente, y pues otros cálculos que usted, al darle clic en ese chulo, en esta caja, y escribirle lo que necesite, esto se incluirá en los reportes. De lo contrario, si usted quita esto, entonces ya no se incluirá en los reportes finales. Entonces acá estamos desarrollando la pregunta de qué es el proyecto. Finalmente acá le vamos a poner los datos del cliente, de quién es el que nos está comprando el proyecto, ¿sí? Los datos de la compañía diseñadora, acá en esta tercera pestaña, y en la cuarta pestaña en donde se va a llevar a cabo el diseño, porque acá decimos bodega, entonces puede ser no sé, bodega lácteos polar, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá puede poner el usuario, el dueño de la construcción Polar SA, el contacto de la construcción y demás, ¿de acuerdo? En donde se ubica, es importante que se suela decir dónde es que se ubica, ¿de acuerdo? Y los demás datos que están allí, ¿sí? Esto es diferente, no necesariamente a este datos de cliente, porque no necesariamente se contrata es la misma empresa que lo contrata a uno, no necesariamente, sino puede ser un tercero o una persona ajena finalmente a la empresa, que es dueña del sitio en donde se va a hacer el proyecto. Entonces, digamos, por decirlo así, esta es la primera pregunta: ¿cuál es la naturaleza del proyecto? Y esa primera pregunta se responde en estas cuatro pestañas. Posteriormente entramos a hablar de de las características o de las especificaciones del cálculo del diseño, ¿sí? Entonces, en esta pestañita ya entramos a hablar acerca de las especificaciones, el riesgo, ¿sí? que se ha planteado para realizar esto, ¿sí? En este momento, pues el objetivo no es establecer o estimar o hablar acerca de especificaciones de la norma NFPA 13. Esto pues es un ejemplo que estamos dando a conocer. Entonces, pues digamos, los datos que vamos a generar aquí para el proceso de diseño, pues son datos ya pues de un tutorial que nos hemos servido de otro programa para traerlo aquí y darles a conocer a ustedes el funcionamiento. Entonces continuamos. Entonces, digamos que los datos que están acá, pues digamos, ya como previamente se hizo un análisis del riesgo. Entonces, bueno, acá se me activó automáticamente el guarda cada momento, ¿sí? Entonces aquí nos dice que toca guardar el proyecto de momento. Entonces vamos a guardarlo bajo el tutorial 1, y entonces aparece ya aquí en el navegador de proyectos el tutorial 1. Entonces continuamos, seleccionamos aquí y la carpeta se ve que está aquí abierta en el explorador de proyectos. Entonces volvemos de nuevo en el primer botón, que es los datos generales del proyecto. Entonces volvemos a retomar como ya se había hecho previamente a realizar el cálculo y el análisis del área, de la cobertura y demás de los rociadores, de acuerdo a los capítulos aplicables de la norma NFPA 3. Hablemos, por ejemplo, del capítulo 5 para mirar el tema de la clasificación del riesgo. Posteriormente capítulo 8 para evidenciar las coberturas de los sistemas y demás, ¿sí? Para previamente hacer el plano preliminar, ¿sí? Entonces, previamente a realizar esto, nosotros debemos ya contar con el plano de diseño,
En este caso pues este es un plano de diseño tomado de otra tutoría, ¿sí? Donde pues está no solamente el plano de diseño, bueno, en este caso pues las medidas están dadas en pies, ¿de acuerdo? Las medidas están dadas en pies y los diámetros en pulgadas. Entonces el objetivo de esto es darles a conocer que previamente el plano ya debe haber estado realizado con los diversos rociadores ya previamente definidos, ubicados con sus áreas de cobertura en buena forma, de acuerdo a lo que nos muestra el capítulo 8. Este ejercicio que se hizo acá previamente de este plano muestra pues un sistema de rociadores en grilla, ¿sí? Donde ya tenemos un área de diseño definida, y tenemos un área de diseño ya previamente definida, y tenemos básicamente pues ya la alimentación y lo más importante, el tema de los nodos. Es necesario que previamente, o por lo menos digamos que, como le digo, este es un modo les muestro un modo de trabajar el proceso de un modo muy personal. De pronto eventualmente ustedes tuvieran otra metodología, pudieran aprovecharla. Pues por lo menos acá en lo personal pues yo me aseguro de tener toda la información requerida en los planos, como lo es el tema de los diámetros, tener las distancias, tener las elevaciones, porque pues a la larga esos son los datos que nosotros vamos a alimentar aquí en el programa, ¿de acuerdo? Entonces pues básicamente estamos hablando que ya previamente tenemos un sistema de rociadores debidamente establecido, ¿de acuerdo? Entonces digamos que acá previamente se realizó la evaluación del riesgo. Es un sistema húmedo cuya clasificación de ocupación es de riesgo ordinario grupo 1. Por ende, el área de diseño requerida para este riesgo, generalmente de acuerdo a las curvas de área de densidad mostradas tanto en el capítulo 5 y 11 de la NFPA 13, pues generalmente tomamos el punto más bajo, porque pues es un sistema de rociadores automáticos y la idea pues es tomar la menor cantidad posible de agua para el tema del dimensionamiento del tanque. Entonces tomamos un área de diseño de 0.15 galón por minuto por pie cuadrado sobre un área de diseño de 1500 pies cuadrados, y eso mismo es lo que vamos a insertar aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí en los datos del sistema, entonces vamos a poner un dato en la descripción del riesgo, vamos a poner un riesgo ordinario 1, donde vamos a tomar una densidad mínima. Entonces acá, al hacerle clic en esto, en estas flechitas donde pues sean unos datos específicos, entonces nos da, como el programa nos da una explicación, ¿sí? Entonces dice, esta entrada se refiere a la mínima tasa de flujo permisible para la descarga de rociadores por área, por pie cuadrado o metro cuadrado de área de operación que es aceptable para el proyecto. La mínima densidad que debería usar depende de la operación del área y la descripción del riesgo. La siguiente tabla es usada para determinar la densidad mínima. Las densidades y el área provistas en esta tabla son para uso únicamente de rociadores tipo spray. Para uso con otros tipos de sprinklers, mire en la sección 5.3 de NFPA. Entonces en ese orden de ideas, ¿de acuerdo? Entonces si ya dijimos que era un riesgo ordinario, entonces tenemos que la densidad es de 0.15 galones por minuto, y habíamos dicho que es un sistema húmedo, ¿sí? Entonces
Ese es el tema, ¿de acuerdo? Entonces acá nos damos cuenta que acá están las unidades, yo escribo aquí y me está escribiendo en estas unidades que estamos mostrando acá, en pies cuadrados. En este caso vamos a poner 2500 pies cuadrados y la máxima área por rociado son 130, ¿de acuerdo? Posteriormente, de acuerdo a lo que me muestra, nosotros necesitamos aquí un área adicional de mangueras de 250, una salida, un chorro adicional de mangueras de 250 galones por minuto. Entonces marcamos acá y ponemos los 250, ¿de acuerdo? Y ahora metemos la información correspondiente a todo lo que es el suministro de agua en estas 4 casillas, ¿de acuerdo? Entonces me dice que en este suministro de agua a un flujo cero la presión fue de 50 psi y el flujo del suministro de agua, que en este caso pues fue tomado, aparentemente de acuerdo al tutorial, fue tomado de un hidrante que fue probado. Entonces en ese orden de ideas pues el hidrante dio estos puntos definidos, ¿de acuerdo? Entonces dio como suministro de agua un flujo nominal de 650 galones por minuto a una presión de 45, ¿de acuerdo? Estos dos datos no se ponen porque estos son datos que automáticamente, una vez se haya realizado el respectivo cálculo, pues vamos a mostrar aquí cuál es la demanda calculada en cuanto a presión y cuál es la demanda calculada en cuanto a flujo. El resto, este resto de elementos pues se van a poner, ¿de acuerdo? Acá por ejemplo no vamos a tener rociadores sin racks, no vamos a tener mangueras externas. Esta demanda externa de mangueras nos muestra que tenemos que tener un valor de referencia de estos 250 galones por minuto para mangueras externas, pero este valor nos lo mostrará como una referencia únicamente en los reportes, lo mismo que estos dos valores. Entonces cuando yo necesite los rociadores en rack, entonces más adelante veremos cómo se ingresan los datos en las tuberías. Allí tenemos que mirar qué nodos son los que tenemos que empezar a fluir para darle uso al sistema. Entonces precisamente para esto, estos son valores para referencia en los reportes, ¿de acuerdo? Acá volvemos a seleccionar estos datos porque pues se me olvidó guardar acá. Esto es el material por defecto de la tubería. Entonces si volvemos aquí al plano nos damos cuenta que si ponemos aquí esto, nos damos cuenta que aquí en color rojo va a aparecer un color rojo punteado. Esta tubería va a ser enterrada, ¿de acuerdo? Y de este punto hacia arriba, las de color rojo van a ser las tuberías principales, los mains del sistema de rociadores, y los en azul van a estar los ramales, ¿de acuerdo? Entonces acá es donde nosotros debemos establecer qué tipo de material nosotros debemos tener para las tuberías enterradas, ¿de acuerdo? De acuerdo al capítulo 10 de NFPA 13, pues se requiere que sea entre muchos otros tuberías plásticas, ¿sí? O de acuerdo a la tubería, pueden ser también de hierro dúctil y demás, ¿sí? Sin embargo, pues acá vamos a seleccionar pues una tubería en PVC, ¿sí? C900, que es una de las tuberías que comúnmente en FPA 13 en su capítulo 10 pues avala para realizar este tipo de instalaciones. Y pues acá
vamos a utilizar tuberías de acero al carbón, porque acá tenemos tuberías de 4 pulgadas, tenemos tuberías de 1,5, tenemos tubería de 2,5, acá de 1. Entonces, pues para las tuberías diferentes de una será tubería en Schedule 10, correspondiente al Schedule 10, y para las tuberías de 1 pulgada serán en Schedule 40, puesto que serán estas roscadas, ¿de acuerdo? No sé si se pueden dar cuenta, vuelvo y digo, es importante previamente, antes de realizar de hacer este llenado de esta información, requirió hacer los planos, ¿sí? Previamente, ¿sí? Porque pues este sistema, este programa a la larga, pues todo es muy manual, ¿de acuerdo? No, de pronto no tendrá digamos, la versatilidad que pueden tener otros programas que de un poquito más de mayor nivel, que pueden tener en sí su entorno gráfico para dibujar. No, este es un programa que en principio es manual, ¿de acuerdo? Entonces inicialmente vamos aquí a oprimir, a dar clic sobre esta flecha, y pues inicialmente vamos a seleccionar esta referencia interna del programa 3, que sea una tubería Schedule 10. Cuando la necesitemos cambiar, la cambiamos, ¿de acuerdo? El factor K por defecto, ¿sí? Si nos damos cuenta, pues acá, de acuerdo al área de diseño, encontramos que el rociador es un factor K de 5.6. Entonces acá lo escribimos, 5.6. Y esto de aquí para abajo pues son valores de referencia. Por ejemplo, un modelo TYL del Taiko, ¿de acuerdo? De 165 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto es para los reportes, ¿sí? Media pulgada de tamaño, bueno. Todo esto es lo que es el tema de cuánto vale la mano de obra por hora, otros costos de otras horas que se requieren para hacer el montaje. Entonces, pues digamos, esto realmente no es que se suele utilizar mucho, ¿de acuerdo? Acá el medio primario de descarga, pues o mangueras o rociadores. Entonces, pues normalmente pongamos los rociadores. E inclusive, al igual que acá en las demás pestañas, podemos poner los demás comentarios que nosotros consideremos pertinentes, y si queremos incluirlos este comentario en los reportes, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Listo. Entonces siempre nos debemos acordar de guardar, ¿de acuerdo? Entonces ya respondimos 2 preguntas. La primera pregunta, vuelvo a retomar, la primera pregunta era el objetivo era dar a conocer la naturaleza del proyecto, y la otra era para conocer las especificaciones técnicas o los criterios de diseño. Posteriormente vamos a ingresar a responder la tercera pregunta, que es cómo va a ser la red en el interior de los cálculos. Entonces ya seguimos con este botoncito, el siguiente, y ya me dice cómo debo definir las tuberías, ¿sí? Entonces esta es la ventana de definición de tuberías, ¿de acuerdo? En este caso pues tenemos hasta 1000 tuberías para definir, ¿sí? Entonces, ¿de qué se compone una tubería? Una tubería se compone de estos 2 renglones en el programa: un nodo final, uno de inicio, uno final, en qué material va la tubería. Acá me muestra el diámetro en pulgadas y la longitud en pies, ¿sí? En caso tal. Una cosa, hago un paréntesis aquí, porque una cosa muy bonita de este programa, ¿sí?, es que acá yo me paro en las unidades y me aparece como una especie de termómetro, ¿de acuerdo?
Entonces si yo llego y le doy clic, entonces puedo cambiar las unidades. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, perfectamente así. Puedo trabajar diámetro en pulgadas, longitud en metros, ¿sí? Y si quiero volver a trabajar en pies, pues vuelvo y pongo en pies, ¿de acuerdo? El factor K, está el factor K inglés, que es el que normalmente utilizamos, o el métrico. Entonces pues se deja así. Entonces es bonito porque se puede de alguna forma pues entremezclar los sistemas de unidades sin que me afecte el cálculo. Entonces, como les mencionaba, diámetro en pulgadas, en este caso longitud en pies, o si quiero en metro, listo, lo puedo poner en metro, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a dejar en pie, dado que el tutorial que me he tomado, pues del tutorial que he tomado, pues entonces se trabaja todo en pies. Entonces lo voy a dejar así. El factor K, por defecto acá me aparece el que ya previamente le ingresé en los datos del proyecto, acá. Entonces ese valor me lo toma aquí. Y la tubería me toma el que yo ingresé acá. Este 3 significa que es una tubería. Vuelvo y recuerdo, su tubería es que es 10. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a especificar. Entonces, elevación de los rociadores, elevación de la tubería, porque puede ser que este no esté más alto o más bajo que el que le sigue. Entonces pues se especifican ambos la elevación, en este caso en pies. Presión estimada, uno puede previamente realizar el cálculo de ingresar una presión tentativa, ¿sí? Pero generalmente el programa ya cuando ha hecho los cálculos aparecen acá los valores. Área de cobertura de los rociadores, ¿sí? El área de cobertura acá de los rociadores se puede establecer un valor ya preliminar de acuerdo al diseño que se tenga, de qué área de cobertura se deja. Se puede, o perfectamente se puede dejar así, de modo tal que el mismo programa nos dé esos valores. El grupo por área, supongan que adicional de esta área de cálculo podemos tener otro piso, por ejemplo, debajo de este, donde podamos tener otra área de cálculo, ¿sí? Y todo el sistema en sí lo podemos ingresar, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta área de cálculo es una, y la del otro sistema eventual puede ser otra, ¿sí? Entonces yo lo que algo similar a una cosa como esta, perdón, les abro acá, algo similar. Por ejemplo, acá tengo el área de cálculo de los rociadores de la parte de arriba, pero también tenemos unos rociadores acá en el piso de abajo, que son los que protegen estas oficinas. Es una oficina que está al interior de esta bodega, ¿de acuerdo? Entonces pues, supongan que es así. Entonces en ese orden de ideas ubicamos acá, y acá lo vamos a ver con más detalle. Disculpen mientras carga. Vean, acá en el techo hay unos rociadores y acá abajo hay otros rociadores, ¿de acuerdo? Entonces supongan que tuviéramos otra área, entonces se agrupan. Entonces los de más arriba son el área A, o los de más abajo son el área B, y puedo calcularlos como yo quiera. Sin embargo, para este efecto no será necesario, puesto que voy a calcular solamente un área de rociadores, entonces no requiero agruparlos, ¿sí? Porque todos pertenecen al mismo grupo, todos están protegiendo el mismo riesgo. Entonces no requiero, la verdad, no requiero nada de esto de momento. Posteriormente acá puedo poner que de pronto algún nodo sea un nodo que no sea que podamos sacarle agua, ¿sí? Como un nodo que tengamos como una
era un hidrante, ¿sí? Entonces en esta columna, en el nodo correspondiente, ingresamos el valor requerido. Quiero sacar, por ejemplo, de una manguera 100 galones por minuto, o por ejemplo cuando es el caso de los rociadores sin racks, puedo ingresar acá los valores de cuánto por ejemplo este primer nodo corresponde a un rociador y un rack, y necesito sacarle un flujo ya preestablecido, entonces acá lo pongo, ¿sí? 30 galones, 60 galones, de acuerdo a lo que necesite. Y posteriormente vamos a meter aquí, a ingresar los accesorios, ¿sí? Porque la idea es que aquí en esta siguiente columna me va como estamos hablando con una ecuación de Hazen-Williams, necesitamos calcular una longitud equivalente. Entonces la longitud equivalente, además como de función del diámetro y la longitud de la tubería, también es función de los accesorios, ¿de acuerdo? Entonces los accesorios se ingresan de la siguiente forma. Se despliega se muestra esta lista desplegable, y de acuerdo a lo que se requiera. Por ejemplo, yo tengo en un tramo de tubo tengo 6 codos, ¿sí? Entonces la letra que corresponde a los codos entonces es la letra E, codos de 90 grados, porque si fuera la F serían codos de 45. En este caso requiero unos 4 codos, ¿verdad? Entonces serían E, entonces ingreso E, ¿sí? Pero como son 4, entonces previamente pongo el número 4, E. Pero también puedo tener una válvula, ¿de acuerdo? Una válvula, tenemos válvula de compuerta, mariposa o cheque, entonces que sea una válvula de mariposa. Entonces seguidamente pongo la letra P, y así seguimos con todos los tramos de tubería, y automáticamente me va calculando de acuerdo, como le digo, en función del diámetro y la longitud, y los accesorios me van calculando la longitud equivalente, ¿de acuerdo? De ese tubo, ¿sí? Entonces para este efecto vamos a valernos de este ejercicio que hemos hecho previamente, y vamos a ingresar unas tuberías. Vamos a empezar desde el suministro de agua, con el que tiene el nodo W1, y en este caso si selecciono acá, mire que acá está, se me selecciona este punto en el AutoCAD, que es el nodo 103. Entonces voy a ingresar los datos de W1 a 113. En este caso entonces pongo como ahora hay otra cuestión antes de iniciar. Resulta que los tubos acá, los nodos que yo puedo ingresar son solo números. Aquí aparecen en letras. Entonces de alguna forma es necesario, para poder ingresar en los valores, necesito cambiar los valores, ¿sí? Entonces pues podemos reemplazar este W1 con, qué sé yo, 111, por ejemplo, y el nodo de inicio, y el nodo final sería el 113, ¿de acuerdo? Vamos, como sabemos previamente, este tubo está es enterrado de acuerdo a estas líneas que están punteadas. Entonces vamos a cambiar acá el material. Entonces habíamos hablado que es un tubo de PVC. Entonces buscamos en esta lista desplegable el número, puede ser el número 7, por ejemplo, ¿sí? Es un tubo de PVC clase 200, ¿sí? Podemos dejar este tubo. Entonces ya sé que todo el conjunto de ese anillo será con el número 7, ¿sí? O pues dependiendo de acuerdo al número. Miren, acá están todas estas tuberías que están definidas, ¿de acuerdo? Previamente. También tenemos la Blaze Master para riesgos leves por acá, ¿sí? CPVC, que es el número 13, pero pues, no es el caso.
no vamos a utilizar la número 7. Listo. Seguimos. El diámetro 6 pulgadas. Entonces vamos. 6 pulgadas. Y longitud en pies. Longitud en pies 5 pies. ¿Tenemos rociadores en estos nodos? No tenemos rociadores en estos nodos, en esta tubería, entonces no vamos a dejar esto. Elevación. Entonces el nodo W1 está a 3 pies y acá cambia el W, el 113 a menos 4 pies, entonces menos 4. ¿De acuerdo? Presión estimada, no, como por lo que yo les decía, acá como no hay rociadores, no hay áreas que meter, ni grupos de áreas, ¿sí? Ni tampoco flujos de rociadores, pero lo que sí sé es que acá hay una serie de accesorios, ¿sí? Entonces pues inicialmente lo pude poner así. Entonces inicialmente si nos vamos aquí al isométrico vemos que este punto está más elevado que este y tiene 2 codos. Entonces vamos a ingresarlos acá. Noten previamente antes de ingresar los codos que la longitud equivalente va en 5 pies, que son los 5 pies que ingresé aquí. Pero entonces vamos a ver con los 2 codos y una T, a ver cuánto me da. Entonces recordemos, la palabra para los codos es E, y para T, como es una sola T, entonces ponemos la T, la letra T, y me va calculando una longitud equivalente, ¿de acuerdo? Y así podemos continuar. Vamos a hacer otra, vamos a hacer la que le sigue, ¿de acuerdo? Entonces llegamos aquí al 113 y pues damos acá una vuelta hasta el 109. Entonces vamos a ingresar esta tubería hasta el nodo 109. Entonces nodo inicial 113. Nótese que inmediatamente me importa el valor de la elevación, ¿sí? Y vamos al nodo 109. ¿De acuerdo? Material. Ya sabemos por qué. El número 7, porque es una tubería en PVC. Y miramos. Entonces tenemos aquí 300 pies más 300, 600, 620 pies. 620 serían 770 pies entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces lo logramos, lo metemos. Entonces 6 pulgadas, 770 pies, ¿sí? También al igual que el 113 estará a menos 4 pies y vamos a mirar cuántos accesorios tenemos. 1, 2, 3, 4 codos. Entonces 4 codos. Nótese que los 770 que teníamos inicialmente ya son 854 pies en esta tubería de longitud equivalente. Me las va conmutando todas, ¿de acuerdo? Y como se pueden dar ustedes cuenta, depende de la claridad de la información que yo tenga aquí en los planos. Asimismo, ¿de acuerdo? Asimismo voy a tener claridad de ingresar los datos, ¿sí? Entonces ya vamos a ingresar, observemos este anillo 109 al 108. Entonces 109, miren, al 108, número 7, ¿de acuerdo? 6 pulgadas de diámetro y acá será de este punto a este punto tenemos 50 pies. 50 pies menos, también es igual, al igual que el 109, este tiene una elevación de menos 4 pies, pero acá en general en este tramo no hay accesorios o bifurcaciones. Del 108 hasta allá sí bifurca, entonces sí es necesario contar la T
desde el lado donde sí bifurca, pero como está en el tramo largo de la T, entonces no habría accesorios adicionales que reportar. Entonces ya ahora sí cerramos del 108 al 113, ¿sí? Material 7. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos 80 pies, 6 pulgadas, 80 pies. El 113 está menos 4, porque vea que en el inferior sí aparece el que se ubica en el nodo inferior, el programa lo toma como que va a ser un nodo nuevo. Por ende, no importa, este sí no importa la altura, este sí toca ingresarla, ¿de acuerdo? Para que tengamos en cuenta eso. El programa le importa como si no fuera, como si fuera un nodo nuevo, pero ya este es un nodo existente, ¿de acuerdo? Entonces acá sí toca ingresarlo. Ahora sí, accesorios. Vamos de nuevo a accesorios. Como son los tramos rectos como son los tramos rectos de esta y esta T, entonces lo mantenemos así. Y posteriormente vamos a ingresarlo de aquí, del 108 hasta este punto, ¿sí? Hasta el 105. Entonces generalmente vamos allá. Entonces ingresamos 108 al 105, ¿de acuerdo? ¿Qué material? El mismo material, porque pues también está aquí punteado. Y tenemos 56 pies serían 6 pulgadas, 56 pies. El 105 al igual que el 108 está 4, y acá sí debemos tener en cuenta lo que estamos aquí entrando. Haga de cuenta que acá está el 105, está el 108 acá, 105, entonces acá sí tenemos que tener en cuenta esta T, y de paso contemos este codo. Entonces ingresemos acá T y codo, ¿sí? Listo, de acuerdo. Entonces ahí vamos, por favor vamos guardando. Y esta es como una sección, esta vista que está aquí es como una sección de esta vista, de este tubo que va subiendo, ¿sí? Entonces de aquí a acá sube, ¿sí? Entonces ya estamos acá en el 105, entonces vamos 104, 103 pasando estas válvulas, y 102, que así está, digamos, por así decirlo, está modificado, ¿sí? El 104, 105, 104, pasemos estas válvulas a 103, y el 103 al 102, y el 102 ya incursionamos al interior del sistema de rociadores. Entonces 105, vamos al 104 hasta este acople. Entonces lo mismo, 105 al 104, material 7 en 6 pulgadas, y tenemos 5. Pero entonces acá ya no es la misma, ¿de acuerdo? Acá en este punto, de acuerdo a este mapa de elevaciones, acá en este punto estamos a menos 4 pies, y este accesorio está a 1 pie. Entonces y este accesorio está elevado con respecto a este 5 pies. Entonces si son 5 menos 4, los 4 pies que yo tenía iniciales, entonces este accesorio está a 1 pie positivo de elevación, ¿de acuerdo? Y que accesorios no le van a volver a meter este codo, porque ya lo habíamos metido previamente, entonces ya no. Entonces ahora sí, 104, 103. Entonces sería de aquí hasta pasando estas válvulas, ¿sí? Entonces aquí tengo que después de este acople se me reduce a 4 pulgadas, entonces ya tenemos 4 pulgadas. Ya lo dejo así porque ya esto es un sistema, una tubería. Ya si se da cuenta uno, ya esta tubería es en línea sólida, ya no es tubería enterrada, entonces en 4 pulgadas, entonces
tengo entonces ahora meto las 4 pulgadas acá de diámetro y meto la longitud de la acople hasta aquí. Entonces serían 3 más 7,5 pulgadas. Pues acá pongámosle 3.75, algo así. Y posteriormente ya va subiendo. Entonces lo que hago es meterle la elevación al 103. Entonces ya en este nuevo 104 iba en 1 pulgada, entonces acá ya meto un pie, le meto a este pie, le meto estos 3.75 pies y me quedan 4.75 pies, 4.7, ¿de acuerdo? Listo. Posteriormente metemos los accesorios que tenemos acá. Entonces tenemos acá una válvula water, una válvula mariposa, check. Entonces para ello metemos la B de butterfly y la C de check. Y ya posteriormente lo que hacemos es el 103 al 102 en schedule 10, 4 pulgadas, y metemos estos 12.5. Entonces aproximadamente me dan 17 pies acá, aproximadamente. Este 102 va a dar a 17 pies de altura aproximadamente, y no tengo más accesorios que reportar. Entonces ya si nos vamos de nuevo al plano, entonces lo que hicimos fue entrar aquí y subir por este punto. Entonces entramos, subimos, entonces estamos aquí, o sea, estamos en la parte alta de este punto. Ahora posteriormente vamos a ingresar de aquí hasta el nodo 9. Entonces vamos 102 al número 9. Los ceros a la izquierda no los toma en cuenta el programa, entonces sería una pérdida de tiempo ingresarlos al sistema. Entonces seguimos del 102 al 009 o al 9. Mire que acá ya tenemos 17 pies de alto. Entonces ya lo que hacemos es ingresar esta distancia. Como está en 4 pulgadas, entonces lo que hago es ingresar el 8 más el 32, entonces son 40. Entonces 4 pulgadas, 40 pies, y esto está a la misma altura. Fijémonos acá, estábamos acá en el 102, entonces estamos entrando aquí, ¿de acuerdo? Y acá está el nodo 9 a la misma altura. Entonces dejo 17 pies. Ahora miremos qué accesorios tenemos. Entonces tenemos un codo, 2 codos, y como está la parte que bifurca el lado recto del AT, entonces cuento esta T aquí, es 1, 2 y una T. Entonces cuento 2 elbows y una T. ¿Sí? Listo. Entonces ya ingresamos todo este anillo e ingresamos este tubo, y posteriormente iremos ingresando todos los ramales y estos rociadores. Entonces ya como yo ya lo he ingresado previamente, entonces voy a permitir, bueno, acá previamente, antes de cerrar este parabril, el que ya previamente desarrollado, dice no está el nodo de flujo, de entrada de flujo, no ha sido especificado el nodo de entrada de flujo. No quiere decir que cuál va a ser el nodo que vamos a requerir para que surta todo el sistema de agua. Entonces habíamos hablado que para efecto de este dibujo debe ser el W1, este W1, ¿sí? Y que este lo reemplazamos por el número 111 aquí en el programa. Entonces ese será el nodo de flujo. Entonces aquí arribita marcamos la opción marcar nodo de flujo. Entonces debe aparecer esta flechita.
Entonces quiere decir que de esta flecha para acá abajo es donde se va a generar el agua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar aquí un momento en el programa y vamos a abrir el que ya abrimos. Acá me dice que es un TMP, de pronto cuando lo cerré no tuve precaución de cerrarlo correctamente, entonces démosle siempre esta opción cuando presente este elemento, ¿sí? Entonces nótese, ya retomando, que estos valores pues los hemos llenado, pues, esto de acuerdo al cliente, a la compañía y al edificio donde pertenece el sistema, los iremos metiendo de acuerdo a cada diseño en específico. Seguimos con los mismos datos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto ya vimos cómo lo ingresamos. Entonces ya pasamos aquí, le damos clic al tema de las tuberías y ya nos damos cuenta que aquí ya se han ingresado todos los datos, como se puede evidenciar. Entonces vamos aquí abajo, todos los datos en total se han ingresado, ¿sí? 73 tuberías de ¿sí? Entonces según esto, de aquí hasta todo el sistema rociador son 73 tubos. Entonces yo lo que hice fue, porque acá dice S3, pero yo no puedo meter letras en vez de números para este modo de este rociador. Entonces lo que hago es, este S3 yo en el elite lo puse como 203. Entonces busquemos un nodo que se llame el nodo 203. Acá. Entonces esto me debe aparecer tal cual, del 201 al 203, o sea, del S1 al S3, del S1 al S3, o sea, si está bien la tubería con estos datos. Esa es una tubería de schedule 10 de 1,5 a 9.7 pies, y como este 201 es rociador, lo pongo. Entonces, para ingresar ese dato, si yo ya previamente he definido este valor de 5.6 aquí en la tubería, yo lo que hago es oprimir la tecla D de default, ¿sí? Y ya me lo leerá como el K5.6. Entonces así mismo hago con los demás que sean rociadores. Si yo ya lo definí previamente en este cuadro, ya lo que hago es oprimir la tecla D de acuerdo a lo que se necesite. Si se da cuenta, elevaciones, como ya previamente les expliqué, como ya el programa fue corrido, entonces acá está la presión estimada para este punto en específico, y de acuerdo al tutorial previamente desarrollado, tutorial de donde saqué esta explicación, previamente se desarrolló y se puso que cada rociador tenía un área de cobertura asociada, entonces eso se puso. No tenía accesorios, entonces ¿qué? No se puso ninguno, ¿de acuerdo? Por ende la longitud equivalente pues es la misma longitud total. Y así se hicieron con todos los demás nodos de rociadores. Todos los que vean ustedes en pantalla que empiecen por 200 tienen un factor K asociado y tienen su respectiva área de cobertura, ¿sí? Básicamente. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese esquema, así se haría el programa, así se haría el proyecto. Entonces nótese que es necesario tener cada uno de estos puntos correctamente definidos. En este caso pues esto no se me generaron de forma automática con el otro software de cálculo, entonces pues digamos que no los cambié, y lo que hice fue tratar de ingresar con estos mismos datos para no tratar de entrar, no tratar de hacerlo otra vez todo el trabajo, sino ya previamente utilizar esta misma información. Entonces nótese que pues ya esta área de cálculo está definida. Vamos a fluir 13 rociadores, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el tutorial. Generalmente si uno se pone a calcular el número de rociadores, generalmente a 12, pues para efectos de los diseñadores del tutorial les dio 13. Entonces pues esos mismos rociadores
donde también los cuales voy a poner a fluir, pues debo ingresarles este factor K de 5.6, ¿sí? Porque pues también acá el programa metió que este siendo un rociador, el número 1, el nodo 1 o el nodo 38 también era rociador, pero como no está dentro del área de cálculo, entonces no lo voy a incluir, no le voy a meter el factor K, ¿sí? Y toda esta información en este tercer botón la voy a ver más claramente porque voy a verlo desde el punto de vista de los nodos, ¿sí? Miren, desde el 201 al 213, que son los 13 rociadores que están dentro del área de cálculo y los que voy a poner a fluir, está el factor K, ¿sí? Pero nótese que acá el número 1, el nodo 1, pues no tiene factor K, porque pues no me interesa que se fluya, a mí me interesa ponerle el factor K a todos los que sí van a fluir. Entonces ustedes calculan los rociadores, me dan 12 rociadores, entonces a 12 rociadores hay que meter el factor K, y esta área de diseño es necesario que también calculen cuántos rociadores se van. Generalmente pues son 5 rociadores por ramal, entonces 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente están los 5 rociadores, y tomo todos los rociadores para completar mis 13 rociadores, ¿de acuerdo? Y esos son los que hago fluir. Acá desde el punto de vista también de los nodos, si yo quiero que suponga usted que este 102 es un nodo de mangueras, entonces acá pongo el non-sprinkler flow, que también aparecía aquí, ¿sí? Acá lo puedo meter, o si quiero puedo meterlo acá. Lo mismo de manera análoga puedo hacer con el factor K. Si yo ya sé que todos mis nodos de rociadores están ordenaditos, no necesariamente los meto aquí, sino los meto en el otro lado. Eso sí depende de cualquiera del que trabaje. Yo normalmente los hago desde acá porque pues es más fácil evidenciar la información de esta forma, ¿sí? Y acá yo lo que hago es verla más sesgadita en el tema de los nodos. Entonces básicamente con este de tuberías y con este de nodos yo respondo la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es la red que estoy alimentando? La siguiente pregunta ya corresponde a que el programa le pregunta cuáles son los criterios de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que la presión mínima, entonces acá el programa de cálculo generalmente comprende dos métodos de cálculo, por demanda o por suplencia. El más común es por demanda, ¿sí? Porque yo quiero saber si lo que yo le estoy pidiendo al sistema de verdad va a ser suplido por lo que nosotros tenemos, por las condiciones que previamente le hemos metido en la tubería. Entonces precisamente meto una presión residual mínima en el rociador hidráulicamente más remoto que sea 7 psi, ¿sí? Y la densidad mínima requerida, si yo ya previamente la definía aquí, 0.15, pues aquí la importa automáticamente. Estas demás opciones generalmente se dejan así, y el desbalance del sistema, por lo general, que sea más o menos un PSI, normalmente no alcanza esos valores, ¿sí? Estos factores de oscilación generalmente se le hace caso aquí al sistema, ¿sí? Porque pues estos factores no son algo que normalmente en hidráulica se utilicen, sino que pues son programas o son datos específicos del cálculo, dado que el método de cálculo de estos sistemas, especialmente para sistemas en anillos, digamos que el cálculo utiliza un método que se llama el método de Newton-Raphson, que es una matriz que permite linealizar ecuaciones que no son lineales, ¿de acuerdo? Pues básicamente pues se ingresan estos números, sin embargo si hay dudas, entonces acá se pone aquí en esta flecha, como yo les mencionaba antes, el programa les da información más o menos en general. Entonces en este caso el factor inicial de damping dice: en general todos los sistemas deberían empezar con un damping factor de 4 o mayor. Es un ponedor, el 4, y el minimum damping factor para tuberías, la mayoría
de los sistemas de redes normales de tubería deberían tener un factor de damping mínimo de 1 o 2, entonces pues uno pone el 2, ¿sí? De antemano, ¿de acuerdo? Y ya cuando ya estos datos, las tuberías y todo ya está diseñado, entonces debe calcular. Y efectivamente, si no hubo un error, porque también pueden haber problemas de que las tuberías generan errores en sí, entonces pues me dice, no, hay una tubería repetida, o hay una tubería que simplemente está fluyendo, que no genera nada, ¿sí? Eso me lo dirá, esos errores. El error más común es que uno meta 2 veces una tubería, como nos dimos cuenta. Mire que este proceso de meter estas 73 tuberías pues requirió pase de aquí al plano, digite, al siguiente tubo pase de aquí al plano, digite, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese proceso pues se debe hacer muy cuidadosamente y necesariamente requiere de todo el cuidado del mundo, porque el programa pues en sí es un programa muy manual, ¿sí? Entonces acá me dan la solución, el resumen de las soluciones: secciones únicas de tubería 73, rociadores que fluyen los 13 rociadores, la velocidad máxima en la tubería. Entonces me dice que en la tubería 48211, entonces voy al plano y me dice que en la tubería 48, o sea, en este tramo aquí se presenta la mayor velocidad del sistema, que es de 7.37 pies. El flujo de los rociadores calculado fueron 255. No hubo en ningún momento yo le metí otros flujos adicionales de rociadores, o si no se hubiera sumado. El punto hidráulicamente más demandante es el 213. Miremos, a ver, eso también es una forma de verificarlo. Me vuelve ese 13, mire, es este. Si ustedes se ponen a ver la lógica, pues no, pues más, ahí sí ya, perdón, no utilizo esa palabra, pero si usted se da cuenta que este es el punto de alimentación al sistema, pues este punto pues es el más alejado en tanto de distancia como en tubería, porque estos rociadores sí se alimentan en 1,5, y este tubo aquí que es una T, se alimenta en 1. Entonces puede ser que efectivamente ese sí sea hidráulicamente más remoto, donde en ese punto se calcula una presión de 10 psi, el flujo de 17 galones, casi 18, y entonces para suplir toda esta demanda se requieren 30 psi y un flujo de 503, ¿sí? Estos 255 y más o menos los 250 que pedimos para chorros de manguera, ¿de acuerdo? Eso por ese lado. Entonces ya corrimos el cálculo, entonces ya ingresamos los datos, metimos la tubería, así hicimos una revisión en el nodo, calculamos, listo, ya nos presentó un resultado. ¿Y ahora qué sigue? Ahora seguimos con estos botones, que es la opción de los reportes, y el reporte pues entonces si efectivamente acá me permite personalizar, si yo quiero meter un logo, incluso póngase, le meto el logo y ya de antemano aparece el logo, puede ser este logo de su empresa, y quiero mirar qué opciones quiero de acá, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que me imprima la fecha, yo no quiero que me imprima el nombre del archivo, ¿sí? Y así se van generando el reporte, ¿listo? Entonces ese es los datos del reporte, y cierro aquí, ¿de acuerdo? Y sigo acá, que es ya la previsualización de acuerdo a los reportes que ya previamente hemos visto. Así se da cuenta que ya no aparece el logo, ¿de acuerdo? Y lo imprimo, ¿sí? Imprimo, y ya este botón es para imprimir. Entonces pues ya previamente yo tengo aquí
el reporte respectivo. ¿Sí? Acá no le puse el ojito impreso. Entonces me muestra, esta es la página portada, me muestra los datos del proyecto, que todos estos datos, la mayoría de estos datos me los pide el capítulo 23 del FPA 13, el capítulo de planos y cálculos. Y el reporte básicamente se divide en lo siguiente: se divide en los datos de entrada y los datos de salida. Básicamente se divide en dos, en los datos de entrada y los datos de salida. ¿Y qué son los datos de entrada? Los datos de entrada fueron las tuberías y los nodos. Entonces acá dice datos de entrada de los nodos. Entonces por nodo me aparece la información que yo he ingresado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del 201 al 203 efectivamente son rociadores de un factor K5.6, una presión estimada de 12.52, porque ya el programa hizo el cálculo, de una elevación de 19 pies, sin accesorios de nada, y a este nodo no se le metió ninguna descarga adicional, solamente eso, y así con todos los demás nodos. Por ejemplo, tenemos 69, que es un nodo que nada que ver, dice no hay descarga. Entonces pues es durante la simulación en ese punto hubo 15.4 PSI y la elevación era 19, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Posteriormente ya viene con un resumen de lo que del trabajo que nosotros hicimos de meter las tuberías tal cual como nosotros las metimos, el número 7 que metimos previamente en los materiales. Entonces ya se me responde aquí: diámetro nominal 6, 2 codos, una T, el diámetro nominal en 6, en la longitud equivalente en 41 pies, total de 41, 20 más el 6 me da 47,20, y el factor C me da 100 galones por minuto. El factor C, que ese es el que yo utilizo en las ecuaciones de Hazen-Williams. Entonces ese es un factor que, de acuerdo a eso, tiene que ver más con la función del coeficiente de rozamiento de la tubería. Entonces generalmente para esto pues se pone 100 y 120 para tuberías de acero nuevas, ¿sí? Por eso es que se ingresa y es importante meter o ingresar el dato de el material, ¿sí? Entonces así en estas hojas ya me aparece, en vez de verse así como entre comillas todo desordenado, acá ya se ve ordenadito, ¿sí? Con los accesorios que ya he metido, ¿sí? Toda esa cuestión, ¿sí? Y entonces, como lo vimos con las tuberías, también tenemos que dar por nodos, ¿sí? Entonces acá se agrupan los nodos de acuerdo a que si son T's o si son codos, para donde se bifurca cada uno. Por lo general los que tienen acá 3 datos, un grupo de 3 son T's, ¿sí? Entonces que el 5 al 3, entonces hay un flujo de 48.33 galones por minuto, más o menos por acá. Del 5, busquemos el 5, más o menos por acá. Del 5 al 3, y efectivamente es el penúltimo ramal, veámoslo acá. El 5 queda aquí abajo y el 3 queda aquí arriba, ¿sí? Entonces de aquí a aquí, de acuerdo al cálculo, del 5 al 3 me está pasando 48.33 galones por minuto. Ahora, del 5 al 6 me da aquí un flujo negativo, porque en realidad no es del 5 al 6 sino del 6 al 5, y vamos a ver por qué. Vamos a ver los datos. Mire que acá está el 6 y el flujo de agua viene en esta dirección. Entonces sí, efectivamente del 6 al 5 tiene que darme ese flujo. Entonces me dice negativo, entonces me dan 96. Y el 5 al 42, que es el que le sigue, sí, efectivamente del 5 al 42, entonces se va el restante. Entonces el flujo que subo da 48 galones,
me recibe 96, entonces 48.33, y el de este punto me deja pasar al siguiente ramal 48 valores, ¿sí? Y en el número 5 hay una presión residual de 17.68 psi. El balance, le dijimos que más o menos fuera de 1, no hay tanto balance. Y así puede usted contar con toda la información, ¿sí? Hacer el análisis de toda la información. Entonces, si cuando son 2 es porque entró y así mismo salió de nuevo, entonces no hay ningún problema. Entonces sí es importante que para esto usted cuente con este plano impreso y vaya marcando en lo posible pues esas salidas, ¿sí? Y ya finalizando, entonces ya me muestra los resultados de la tubería como tal, ¿sí? Entonces miremos del 5 al 3, que es el nodito que dijimos que es este tubo. Del 5 al 3, o sea, el tubo que sube, o sea, en realidad es este tubo, del 5 al 3, miremos. Entonces lo que hace es que el 5 está a 17 pies y sube a 19 con ese NIPI de cuando no hay descargas adicionales. La presión nominal en el punto 5 es de 17 y por la subida entonces son 15 psi. El diámetro nominal son 1,5, el diámetro real son 1.6 y como es tubería de Schedule 10 de acero es un factor C de 120. Para un flujo de 48.33 a una velocidad de 6.98 pies por segundo. Las pérdidas por fricción por cada pie, entonces son estas, tenemos 2 pies, entonces finalmente también establecemos que también ya, o sea, estos son valores ya preestablecidos por esta tubería, las pérdidas para 1,5, entonces más o menos pérdidas por pie es esto. Pero entonces como yo tengo 2 pies de tubería, porque son 2 pies, entonces son 2 por punto 0 66, entonces más o menos eso es lo que me calcula, ¿sí? Más las pérdidas por elevación, esto es lo que pierde por elevarse estos 2 pies, entonces la pérdida total son la suma de estas 2.33, y así se evalúan los demás resultados, ¿de acuerdo? Y ya finalmente así están todas las tuberías y finalmente ya esta hoja me muestra los resultados de todos los flujos de todos los rociadores. Entonces el hidráulicamente más remoto era el 213, que tenía un K 5.6, una altura de 19, la presión residual para ese punto era de 10.25, el área de flujo pues nunca se modificó, 119 pies, la densidad de flujo era .15, que era la misma, y la descarga para ese punto son 17.93, entonces lo que hace el programa es calcular rociador por rociador y decir que total me fluyeron 255 galones por minuto. Finalmente el área de cobertura para todos estos rociadores fueron de 1585, no fue inferior al área que queríamos, que era de 1500 pies cuadrados, y la densidad de flujo, la mínima como era de .15, entonces el área promedio es .161 pies, o sea no está por debajo del .15. Y el resumen hidráulico, donde muestra ya los datos que previamente definimos pues en esto, ¿sí? En un resumen, en una hoja resumen, donde pues la idea es que uno, pues hay personas que no se pueden poner a leer estas tuberías, pues lo que hace es mirar esto, ¿sí?
mirar estos valores y posteriormente mirar la hoja de demanda hidráulica, ¿sí? Estas son las curvas de demanda, donde acá pongo la demanda del rociador más la demanda de la manguera, ¿de acuerdo? Y esta es la curva de suministro, ¿ya? Entonces, como está por debajo de esta curva principal y encuentro que de aquí a este punto hay una cierta distancia, que eso es lo que se llama factor de seguridad, que en este caso me dice que es este 15.96. Entonces está diciendo que efectivamente este factor de seguridad pues está aceptable, ¿sí? Entonces efectivamente tengo opción de que además de que estos rociadores yo puedo tener una presión adicional para otros sistemas de rociado, otros sistemas de extinción adicional, ¿sí? Entonces básicamente esto es el proyecto final del software de cálculo de este reporte, ¿de acuerdo? Entonces nada, agradezco su atención, espero que la información acá presentada haya sido de su utilidad. Esperamos cualquier duda, cualquier comentario, por favor no duden en comentar, que tan pronto podamos respondernos en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Recuerden, mi nombre es Luis Eduardo Parra, el que les habló. Por favor, si les gustó el video, recomiéndelo a sus amigos y estaremos en contacto para otros videos.